Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Bienvenidas, bienvenidos. Em, Gracias por estar aquí esta tarde en esta clase abierta que lleva como título Coordenadas de lectura para lo infantil en la clínica, juego, palabra y cuerpo. Vamos a escuchar hoy a Walter García, quien ya nos acompaña, que bueno, le damos una bienvenida también. En breve vamos a conocer más de él. Y antes de comenzar, quisiera solamente hacer unas recomendaciones, presentar a parte del equipo. La primera sería invitarles a que apaguen sus micrófonos, por lo menos durante la charla, para evitar distracciones de sonido. Por supuesto que pueden hacer preguntas y comentarios. Hay una parte al final donde van a poder compartir, preguntar, dialogar directamente con Walter sobre lo que vamos a escuchar el día de hoy. Pero bueno, mientras tanto, solo para evitar distracciones de sonido. Y la segunda es invitarles a que prendan su cámara. Si les es posible, la verdad es que me gustaría verles y pues sentirnos obviamente más acompañados. Esas son las primeras dos recomendaciones. El día de hoy nos acompaña Paola Rodríguez. Ella es parte del equipo de Yoica, al igual que Jesús, que también nos acompaña de este lado. Ellos van a poder responder sus preguntas, comentarios acerca del curso. Entonces solamente pueden poner en el chat de este Zoom que quiere información y cualquiera de ellos se va a poder acercar para darles cualquier tipo de detalle, ¿de acuerdo? Y bueno, como les comentaba, esta clase tiene la finalidad de que podamos conocer cuáles son los usos, los avances, la importancia clínica, el impacto de justamente esta investigación, este tema, que pues ya está preparado para hacer un trabajo aquí en Yoica en un próximo curso que iniciará pues prácticamente en un mes, el 21 de octubre, guiado, dirigido por Walter García. Así que bueno, ya prácticamente es lo que vamos a escuchar. Les invitamos que se queden al final, reitero, para que puedan conversar con Walter y para que por acompañarnos en esta clase, si ustedes deseen unirse a este recorrido, pues les podemos ofrecer algo muy especial en suscripción solo el día de hoy por estar aquí con nosotros. Esta clase también está siendo grabada, así que la van a poder ver en diferido si es que se inscribieron y no pueden estar aquí, pero bueno, eso es un saludo más para quienes la vean en posterior, ¿ok? Bueno, sin más que decir por ahora, voy a permitirme presentar a Walter García, quien nos acompaña. Walter, bienvenido nuevamente. Y para conocer un poco de él, Walter García es licenciado y profesor de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Enseñante en la Escuela de Psicoanálisis, Distrito 15. Psicólogo en Escuela Especial María Montessori. Es docente de educación superior en discapacidad neuromotora y visual. Miembro de la Comisión de Discapacidad en Distrito 15. Es coordinador del ciclo Infancias y Psicoanálisis desde 2017. Realiza supervisiones en distintas instituciones educativas y de salud. Walter es autor y compilador del libro Infancias en Psicoanálisis, volumen 1, Avatares de la Constitución Subjetiva, publicado por Letra Viva en el año 2019. También es autor y compilador del libro Infancias en Psicoanálisis, volumen 2, Territorios y Desbordes de lo Infantil, publicado por Letra Viva en el año 2022, muy recientemente, por supuesto. Es coautor de Hacerse un cuerpo en el autismo y la psicosis infantil, publicado por Letra Viva en 2017. Coautor de Clinicar la discapacidad, el sujeto en espera, por La Docta Ignorancia en el año 2021, y también ha escrito diferentes artículos para revistas y compilaciones en relación al psicoanálisis y la clínica infanto-juvenil. Walter, por supuesto, nos ha acompañado aquí en Yoica en transmisiones en vivo y pues para nosotros es un gusto, Walter, que ahora se haga esta propuesta de un curso que bueno, vamos a ver ahora los ejes teóricos, clínicos que nos vas a presentar y más adelante veremos también detalles ya de clases y demás. Entonces, por el momento, deseo el micrófono, Walter, bienvenido y pues estamos aquí para escuchar. Bueno, muchas gracias. Eh, Gracias a la gente de Yoica, bueno, Arturo, Paola, Jesús, también a Alejandro y a quienes conforman el grupo de trabajo. Para mí es un placer nuevamente reencontrarnos en este
este lazo que se fue forjando, ¿no? A través de, o a partir, mejor dicho, de la pandemia, ¿no? Ya allá por el 2020 iniciamos un poco el contacto, las charlas, este ciclo de charlas abiertas, y bueno, es bueno encontrarnos nuevamente y con una propuesta un poco más extensa que tiene que ver, ¿no? Con, como les comentaba Arturo, la posibilidad de un seminario que va a tener entre 4 y 5 encuentros, un seminario que además de nociones o concepciones teóricas, la idea va a ser es que podamos leerlo desde la clínica, ¿no? Así como propone ya el título, ¿no? Coordenadas de lectura para lo infantil en la clínica, ¿no? Y el subtítulo, ¿no? Juego, palabra y cuerpo, que, que nos dan también ciertas orientaciones para poder pensar un poco la posición del analista en la clínica con niños, niñas, niñes, eh, y, y la escucha, justamente. Hoy voy a iniciar, o voy a hacer, mejor dicho, un pequeño recorrido por algunas de estas nociones que las vamos a ampliar en los encuentros del seminario y las vamos a poner un poco en diálogo a partir de distintas viñetas o casos clínicos. Eh, pero en principio lo que hoy quiero plantear para abrir el juego es una pregunta que me parece que es algo que como analistas tenemos que retomar cada vez, con cada caso, y hasta les diría con cada intervención, que es cómo se escucha a un niño, a una niña, a un niñe, a una niñe hoy, ¿no? Y partiendo un poco de esta pregunta, tengo que remitirme obligadamente al título del seminario, incluso de esta charla, ¿no? Coordenadas de lectura para lo infantil. Lo infantil, en principio, no es concretamente la infancia, ni mucho menos el infans, ¿no? Hay una raíz lenguajera, una raíz etimológica, si se quiere, que puede prestarse a confusión y que me parece que la apuesta por este seminario es empezar a dilucidar estas nociones para poder afinar un poco el oído. Hoy simplemente las presento, podría decirle, digamos, que lo infantil no se reduce ni a una etapa del desarrollo, ni a una franja etaria, mucho menos a una edad mental, ni siquiera a una representación regresiva, si se quiere. ¿No? Lo infantil podríamos entenderlo, o es una hipótesis desde el psicoanálisis, ¿no? Como, me gusta decirlo así, como un tiempo de pase. Ya vamos a ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Pero en principio decirles que es una noción que se define a partir de un corte, que no es un corte de índole evolutiva, sino más bien lenguajera, y por lo tanto sí, dramática, lindo fallido, dinámica, ¿no? Eh, el fallido me parece que hay que tomarlo, siempre habla de ahí de un saber, ¿no? Me parece que es un drama justamente hoy presentar a la escucha en la clínica infantil este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Qué se entiende por lo infantil, por la infancia? Hoy hay un micrófono abierto, no sé si quieren hacer una pregunta o seguimos. Les decía que, bueno, vale el fallido para pensar que es un drama la escucha en las instituciones específicamente, para pensar estas distinciones, estas sutilezas entre la infancia, lo infantil, un niño, ¿no? Que parece que todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces les presentaba un poco lo infantil como una noción que habla de un corte de índole lenguajera y dinámica. Pensar lo infantil entonces implica desentender esa noción de una cualidad peyorativa, ¿no? Como puede ser, ¿no? Alguien que se comporta de manera infantil, ¿no?
o también como una cualidad detenida en una anterioridad cronológica, ¿no? Ese que, por eso decía, ¿no? Que se comporta como un infantil sería, ¿no? Que tiene conductas infantiles, sería como que se comporta como un niño, ¿no? Sino justamente considerar su razón a partir de su incidencia en la constitución del aparato psíquico de un niño. Por lo tanto, no podemos tomarlo, la noción de lo infantil, por fuera del lazo al otro, ni de los efectos sintomáticos que esto produce. Digo el lazo, ¿sí? No lo infantil, sino el lazo al otro. Por lo pronto, entonces, lo infantil nos remite a esos tiempos primeros de la palabra, podríamos decir aún sin sujeto, o mejor dicho, tiempos de un sujeto por advenir. Por eso, lo infantil trae ecos de lo que conocemos como infans, es decir, aquel sin palabra, sin posibilidad de articular la palabra, pero que está tomado por el lenguaje. Por el solo hecho de haber nacido en una cultura hablante, es decir, por ser hablado en otra escena. Entonces es una noción que convoca en esas primeras trazas impresas en el niño, a partir de los primeros cuidados, ¿no? Esa manera en que ese cuerpo del cachorro humano, podríamos decir con Lacan, es afectado por ese primer encuentro, que buscará una organización específica, ¿no? Por eso lo infantil, en tanto nos remite a ese eco del infaz, nos remota un tiempo, o a ese tiempo podríamos decir que el neurótico olvida gracias a su amnesia, ¿no? Producto de la constitución de la represión. Tiempo en donde se juegan las primeras partidas, cuyos restos continúan retornando en búsqueda de una nueva conquista o una nueva reescritura, ¿no? Por lo tanto, lo infantil lo podríamos circunscribir a los modos en que se fijan las satisfacciones pulsionales, las cuales son siempre parciales y cuyo quantum o revuelta, sabemos que el tiempo de la pulsión, de la sexualidad, inclusive Freud lo circunscribe a dos tiempos, ¿no? Esta revuelta pulsional de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Cómo eso, ese quantum, esa dinámica que implica a la sexualidad en tanto pulsional, puede ser generadora, podríamos decir, de un penar de más, de una sintomatización, de una inhibición o de un acceso de angustia. Entonces decíamos, lo infantil no es exactamente lo infans, tampoco se reduce a lo que entendemos por lo que es un niño, una niña, una niñe. Sin embargo, hay algo que los pone, que pone estas nociones en comunidad, en cercanía, ¿no? Y es el lenguaje. Por lo tanto, la charla de hoy, como una charla de apertura, va a implicar una pequeña introducción de lo que vamos a desarrollar en el seminario y que tiene que ver con esta pregunta que les traía: ¿cómo es que se escucha a les niñes hoy? A partir de la ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es una ley que está sancionada en septiembre del año 2005, cada niño, niña, niña, adolescente es considerado como un sujeto de pleno derecho y por lo tanto tiene derecho a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, por lo tanto tiene un papel activo en su decir, en cualquier forma en que se manifieste y en todos los ámbitos, ¿no? Este es el artículo 2 de esa ley. Es decir, el derecho ampara la palabra del niño. Diga donde se diga, diga de la forma que se diga. Ahora, sabemos que en este juego en donde decimos, ¿no? De la forma en que se diga, esto quiere decir que no se reduce solamente a los dichos, a los contenidos que pueda manifestar discursivamente, ¿no? Sino que apunta al acto de su pronunciamiento, es decir, a cierta dimensión específica
donde su palabra debe ser oída, y no por cualquiera, sino por cierta autoridad que se dispondrá ahí a evaluar el alcance, ¿no?, de sus decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra del niño cuenta, por ejemplo, en una relación en donde se disputa la tutela, en los procesos de revinculación a un padre, ¿no? Hoy justamente hablamos de eso con la mamá de uno de los pacientes, ¿no? En donde hay un padre que dejó su hogar incluso antes que este niñito naciera, y aparece exactamente 12 años después queriendo conocerlo, pero a su vez está privado de su libertad. Entonces hay toda ahí una conjugación de contextos y de discursos, ¿no?, que uno tiene que considerar, digo, ¿no? No solo la palabra del niño, sino la palabra del otro, y también desde dónde es tomado y escuchado esta palabra, ¿no? Para poder tomar decisiones. Obviamente la decisión en el caso jurídico es del juez, pero hay que conjugar las partes cuando nosotros nos llaman como analistas a declarar, ¿no?, frente a estas cuestiones o en situaciones de abuso, ¿no? Bueno, nuestra palabra vale ahí en tanto corte, no solo desde una cuestión moral o políticamente correcta, sino vale como corte que habilita ahí la posibilidad de un decir, de un sujeto que es eh, que se dice no solo con sus palabras, sino con sus gestos, pero sino también que habilita un espacio para que esa palabra lo reubique en lugar del sujeto. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Ahora, partimos de una ley que ampara, que le da lugar a la palabra del niño, niña, adolescente, pero lo que nos interroga, como les decía, es esos puntos en donde abre la pregunta de desde dónde se escucha esa palabra. ¿En qué condiciones es que se oye la palabra del niño? ¿No? Voy a recurrir a un libro que se llama La Enunciación en la Infancia, de Mirta Romé, psicoanalista muy interesante el libro, ¿no? Ella hace un recorrido por las diferentes posturas jurídicas en relación a la escucha de los niños y las niñas, y recorta que dice, se debe apelar a cierta creatividad judicial para poder darle realmente valor a la enunciación del niño, ¿no? Para poder crear un ambiente lo más ameno posible, amable, y que brinde seguridad a quien se presta a decir ahí. También destaca que en la Convención Internacional del Derecho del Niño, este derecho a la palabra está restringido. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: este derecho vale solo para aquellos niños que estén en condiciones de formarse un juicio previo. ¿No? Esto nos vuelve a ubicar sobre el interrogante por el estatuto de la palabra en el niño, ¿no? Pero por sobre todo, esa escucha que la habilita. Y ahí el psicoanálisis puede aportar un elemento más que necesario para darle lugar a esta palabra del niño o de la niña o niñe, abriendo las aguas entre lo que entendemos por enunciado y enunciación. Más allá de los dichos del niño, ¿qué dice? ¿Desde dónde dice? ¿Cuál es el valor de verdad que pone a jugar esa palabra? ¿Cómo cada niño se apropia de la palabra y logra hacer uso de la misma? ¿No? Tendríamos que pensar en esta cuestión de la apropiación de la palabra, con todo el peso que tiene esa palabra, ¿no?, de la apropiación, pero también el valor de uso y cómo se entiende ese uso. Hay estudios a partir de los cuales se intentó establecer distintos criterios para decidir cuándo un sujeto puede considerarse jurídicamente competente, ¿no? Por ejemplo, Roxana Ionov
preocupada por esta escucha jurídica, retoma las elaboraciones de Benveniste, o de Van Benist, sobre la enunciación y propone tenerla en cuenta como un acto por el cual el hablante se apropia de un aparato formal para hacer funcionar la lengua y así transformarla en discurso. Es decir, enunciar es un acto que implica a un sujeto, a su historia, a sus marcas. Pero ahora bien, hay una cuestión más que interesante en esta posición. Si bien la misma implicaría la puesta en funcionamiento de toda una estructura, de un orden simbólico ya incorporado, digamos, lo que daría cuenta de cierta posibilidad, como dice ella, ¿no?, de experimentar cierta dimensión transindividual de la norma, ¿no? Es decir, que un niño podría entender o no qué es una transgresión. Este punto de vista deja, ¿no?, que algo de la singularidad de quien allí habla entre en juego. O sea, en esa apuesta por darle paso a la palabra, más allá de que se pueda entender, digamos, ¿no?, si alguien es competente o no, porque evidentemente un niño que ha pasado por un abuso es un niño traumatizado, y entonces si se espera que el niño pueda explicar con palabras ese suceso, la escucha está desviada, ¿no? Por eso decía, más allá del dicho, hay que ver la posición enunciativa de cómo un niño puede apropiarse de la palabra para poder decir sobre eso. Cuando sabemos que un hecho como el abuso, que es un hecho traumático, justamente es un agujero en la trama, digamos. No hay palabra salvo aquella que pueda bordear el hecho, y esto requiere todo un trabajo. Entonces tendríamos que reevaluar la escucha en una cámara Gesell, por ejemplo, para un cuadro de abuso infantil. O incluso para poder detectar cuando realmente hay una posición autista, por ejemplo, ¿no? Están estos test, ¿no? El A2, el ADIR, por ejemplo, ¿no? He tenido un paciente hace un tiempo atrás en donde me mandaban los videos de la evaluación, ¿no? Y que es una persona que sostiene 2 o 3 encuentros con el niñito, ¿no? Y le dice, vamos a ponerle Martín de nombre, ¿no? Martín, 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 3 veces, no responde al nombre, un tilde, ¿no? Digamos, sin tener en cuenta el vínculo transferencial, qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? El contexto, hay otras variables que no se tienen en cuenta muchas veces por responder a un protocolo, por apuntar la escucha desde ciertas coordenadas, ¿no? Entonces, vuelvo a esta cuestión. Es importante tener en cuenta qué quiere decir esto de poder hacer uso de la palabra, poder apropiarse, incorporarla, y tener en cuenta la posición enunciativa de quien ahí está diciendo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto del ángulo específico? ¿Desde dónde se escucha, no? Porque la búsqueda del discurso jurídico apunta, por ejemplo, a la verdad como un fin, sin tener en cuenta los efectos que ello tiene sobre lo que un niño dice, ¿no? Cuando esta impronta judicial se conjuga con los discursos que se entretejen en el campo de la infancia, es decir, lo educativo, lo terapéutico, empujan a considerar a la palabra desde una noción particular o desde una perspectiva particular de la verdad. En otras palabras, podríamos decir, hacen de este derecho a la palabra una obligación, un deber ser. No solo para poder vivir con otros, evidentemente la palabra, los discursos, ¿no?, organizan los goces, arman tramas, constituyen normativas para poder estar con otros en las instituciones, no me refiero a eso, sino me refiero a que hacen coincidir en concreto aquello que se dice con lo que se hace, ¿no? Eso se mide desde ciertas expectativas. ¿Cuáles son esas expectativas que hoy escuchamos a la orden del día, ¿no? Que la palabra libera, ¿no?
hablar se ha convertido, dice Colette Soler, en un imperativo superyoico. Esto lo dice en su libro Retorno a la función de la palabra, ¿no? Ante cualquier problema o trauma hay que hablar. Y es entonces donde la palabra cobra un valor de pura abreacción, ¿no? Una palabra liberada, pero ya no de la represión, dice ella, sino de la censura. Y entonces escuchamos, ¿no? Los niños que pegan en el colegio lo hacen porque no hablan. Hablar hace bien, hay que decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, podríamos decir, ¿no? Dentro de esas máximas, si hay algo que esto no puede ponerse en vías de circulación, entonces mandamos a un pequeño niño a fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, psicomotricidad, ¿no? Y sobre todo en los primeros años de vida, donde su cerebro es una esponja, donde hay que estimularlo, ¿no? Para que llegue a comunicarse con otros, para que llegue a hablar, para que pueda contarnos qué le pasa. ¿No? Fíjense cómo rápidamente el desvío desde cómo consideramos una palabra puede transformarse en un imperativo superyoico aplastante para el sujeto. ¿Por qué traigo esto? No solo porque son cosas que me encuentro en la clínica y en las instituciones donde trabajo, sino porque quiero poner ahí una cuestión que es el lugar de la palabra, el lugar del cuerpo y el lugar del juego en la época, ¿no? Que son las coordenadas que nos permiten leer cómo un ser hablante constituye un modo de habitar un cuerpo y posarse, podríamos decir, o también incorporar el lenguaje, ¿no? Todas estas frases que les decía recién, ¿no? De que hay que hablar, hablar hace bien, ¿no? Uno podría decir, bueno, van casi paralelamente a lo que un psicoanálisis podría solicitar, ¿no? Diga todo lo que se le ocurra, ¿no? Hable. Sin embargo, podríamos tomar esta referencia freudiana de 1914, ¿no? Él dice que la escucha de un analista tiene que acomodarse como el auricular del teléfono al micrófono, ¿no? Tiene que ser de inconsciente a inconsciente. No significa que uno esté ahí como un yo escuchando y esperando la aparición del inconsciente. Muy por el contrario, no somos agentes de esa escucha, somos efectos, somos producto de la escucha analista, ¿no? Entonces, estas frases lo que están ubicando o nos están llamando la atención como psicoanalistas, ¿desde dónde nos paramos a escuchar? ¿Dónde ponemos el acento? Si confundimos la verdad con la exactitud, que es un poco, ¿no?, el horizonte jurídico, que la palabra coincida con el hecho para poder entonces tomar decisiones, o si ubicamos la verdad como un efecto de palabra, como un efecto de palabra en el lazo. ¿Sí? Entonces, más que la verdad, lo que buscamos es una verdad que implica un lugar en un lazo. Cuando Lacan arma los discursos, la verdad es un lugar, ¿sí? Pero es un lugar que se pone a jugar a partir de una estructura discursiva en un lazo con un. Por eso decía, tenemos que tener en cuenta la estructura del lazo social hoy, los discursos que abordan el terreno de la infancia, de lo infantil, porque muchas veces este imperativo del hablar justamente transforma la palabra en una obligación, por lo tanto, en un instrumento de control social, invadiendo el campo educativo, terapéutico, ¿no? Ahora, como decíamos, ¿hay algo en común entre esta palabra denunciadora que corre sin medida tras una verdad última y la palabra analítica, esa que se da en transferencia? ¿No? Y
para recorrer un poco esta pregunta, me gustaría considerar algunas pinceladas también que vamos a trabajar en profundidad en el seminario. En principio, como les decía, infancia, lo infantil, infans, niño, niña, niñe, podríamos decir, son nociones que inherentemente están puestas en relación, pero no coinciden en todos sus puntos. ¿Sí? Y podríamos decir porque un niño, niña, niñe es quien nos viene a visitar a nuestras instituciones o al consultorio, pero un sujeto es efecto de ese lazo que puede llegar a producirse ahí. ¿Sí? Podríamos decir, recibimos niños, niñas, niñes, apuntamos a la constitución de un sujeto, de un decir diferente. Sin embargo, no podemos pensar uno sin el otro, sino el sujeto se nos vuelve, ¿no?, una entelequia, una noción teórica. No hay sujeto del inconsciente sin cuerpo, no hay sujeto del inconsciente sin un paciente que nos venga a ver. ¿Sí? Ahora, esa posición de sujeto se va a presentar a la cita, esa posición enunciativa, dependiendo de esa posición del otro que tome el lugar, que se oferte para que la palabra tome el lugar. El gran otro, esta noción tan compleja de la obra de Lacan y que tiene distintas reversiones y reestructuraciones, este gran otro preexiste al sujeto. ¿No? Somos hablantes seres, dice Lacan. ¿No? Cuando propone este término del parleter, el acento está en eso que habla, el habla ser. Entonces, podríamos decir, hablamos lógicamente antes de ser o para ser, y entonces existir. Y eso depende de las coordenadas simbólicas, reales e imaginarias que podamos trenzar. Así como lo propone Lacan en el seminario 4, los hilos los aporta el otro. Ahora, quien trenza es el sujeto en juego. Por eso el juego es una noción clínica que, si bien ha sido muy bien trabajada por psicoanalistas como Winnicott, bueno, Freud en su texto El creador literario del fantaseo, hay, digamos, una profusa producción, digamos, ¿no?, respecto al juego en el psicoanálisis. Me parece que hay que recobrarlo dentro de las coordenadas actuales para poder pensar cómo este juego ingresa, o mejor dicho, hace ingresar al sujeto de lo infantil. ¿Por qué? Porque decíamos, es el sujeto en juego, es el jugar el que anuda, pero los hilos de ese anudar, esta trenza real, simbólica, imaginaria, tiene que ver con la oferta, con la disposición de un otro ahí. Un otro que no se reduce a un individuo, no es papá, mamá, ¿no?, sino que tiene que ver con un lugar constituido, que puede estar encarnado en alguien o representado en los padres, los parientes, las instituciones, ¿no? Pero como decíamos, es un lugar, es una matriz, pero también tiene diferentes modos de presentarse. En tanto, hay allí un lugar, como decíamos, para que esta palabra tome lugar, para que esta verdad cobre estatuto de mansión, dice Lacan, ¿no?, como de mansión del dicho, ¿no?, una mansión del dicho. Lacan formula al sujeto del psicoanálisis, sujeto del inconsciente, a partir de provocar una subversión en la lectura que hace de la obra de Freud, ¿no? Esto, bueno, quienes son habitués de Yoica han escuchado seguramente a Oscar Quiroga, un gran colega y amigo con el que compartimos espacios de trabajo, y que él ha hecho un curso, ¿no?, en relación al sujeto del inconsciente o al inconsciente de la escritura, digamos, ¿no?, donde él trabajó, desmenuzó un poco esta cuestión
de esta subversión de la lectura de Lacan en la obra de Freud, yo voy a tomar simplemente una referencia para poder plantear las coordenadas de cómo vamos a trabajarlo nosotros, ¿no? En su versión del sujeto y la dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, dice lo siguiente Lacan: lo dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al otro real su oscura autoridad. Una frase por lo más críptica y oscura en Lacan, ¿no? Pero ¿qué podemos ir desmenuzando? ¿No? De que el hablante queda doblemente a merced de ese otro real, no solo por la prematuración biológica que Freud ya había propuesto, ¿no?, en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no?, el Hypnogeist, nunca me sale cómo se pronuncia esa palabra, el desamparo originario, ¿no?, esta prematuración biológica. No solo por eso, sino también por cómo es tomado, ¿no?, en los dichos del otro. En este dicho primero. ¿Qué es este dicho primero? Lo que más nos importa de ese dicho primero no es su contenido, no es eso que se dijo, sino el mero hecho de haber sido dicho, ¿no? Yo lo llamo herencia sonora, ¿no? Herencia de un campo de lo sonoro que tiene que estructurarse, porque la presencia del otro real es en su decir, ¿no? De eso nos vamos a ocupar en una clase específicamente donde vamos a trabajar la escansión, la resonancia y el eco como modos de lectura, ¿no?, de eso que tanto el juego, la palabra y el cuerpo ponen a decir de ese momento infantil, ¿no? Esto que decíamos, aquellas trazas primeras de la relación con el otro, en los primeros cuidados, me gusta traerlo de este modo, ¿no? Esos tactos vibrantes, esas miradas sonoras, esos arrullos perfumados de este tiempo mítico que Lacan también llamó el baño del lenguaje, ¿no? O que Freud recupera con estos restos de lo visto y lo oído, que no hablan más que de ese primer modo de lazo al otro, antes de que el sujeto del inconsciente, estructurado por los significantes, advenga como un orden simbólico organizado, podríamos decir, ¿no? Tiempo en donde, por ejemplo, Alain Didier-Veil, en su libro Invocaciones, propone desde lo siguiente, ¿no?, desde ese tiempo del lactante, dice él, donde recibe la música de la sonata materna, ¿no?, como un canto, dice él, ¿no?, donde ahí se transmite esta doble vocación, la continuidad de las vocales y la discontinuidad de las consonantes que puede producir la escritura del significante, ¿no? Ese corte significante, por lo cual se da la pérdida de sonido y se pueden empezar a armar letras, sílabas, palabras, códigos, discursos. Ahora decimos, todo esto ocurre en un tiempo lógico anterior, ¿no?, en ese tiempo donde este cachorro humano fue hablado, ¿no?, donde el otro se sitúa como la alteridad misma. Por lo tanto, hay que hacer un pasaje de constitución de ese cachorro humano, como decimos, ¿no?, de ese objeto que es para el otro. Tiene que haber un pasaje por cierta operación de extracción y de escritura para que un sujeto pueda entonces advenir como hablante. El pasaje de ser hablado a ser hablante, podríamos decir, si jugamos un poco con estas nociones. Donde, decíamos, la verdad toma existencia. O sea, esos primeros dichos del otro real que marcan, ¿no?, este oráculo, estos oráculos originarios, esta oscura autoridad, ¿no?, tiene que ver con esa otra escena donde lo dicho, lo callado, lo omitido, los desgarros del lenguaje, los agujeros, los coágulos de significado, todos conforman una red para dar lugar a un sujeto. A un sujeto que no se reduce al individuo, sino que, decíamos, tiene que ver con un efecto del lenguaje, ¿no? Otro querido amigo, Pablo Peusner, lo trabaja muy lindo en uno de sus libros, en donde toma la palabra sujet en francés, ¿no?, y todas sus derivas.
¿no? El subiectum, eso que va por debajo, lo sujetado, ¿no? El asunto. Hay un asunto que se transmite de una generación a otra, que no es más que ese efecto, podríamos decir, ¿no? De la transmisión misma como irreductible. Esto lo trabaja Lacan en 2 notas sobre el niño, y que requiere de cierta fórmula significante para ir a través de la permutación de significantes dándole lugar a eso. Muchas veces lo que ha pasado en una generación se transmite a otra, como decía Dolto, se lleva en el cuerpo o se sintomatiza, ¿no? Se hace, podríamos decir, trazo genealógico, dice Colette Soler, ¿no? Ese dicho primero, esta traza que se tacha del significante, hace un trazo para que el sujeto pueda tomarse, amarrarse a ese primer trazo como significante unario y poder armar su cadena. En el mejor de los casos, ¿no? La cadena significante. En otros casos quizás pueda originarse ahí un armado distinto, como el sujeto de la holofrase, ¿no? En donde hay un significante que no hace cadena, pero que también nos habla de un estatuto específico de la palabra para ese sujeto. Entonces podríamos decir, les niñes son hablados por aquellos que los han traído al mundo, no solo a partir de la reproducción biológica, sino también a partir de la copulación de las palabras, ¿no? Por lo tanto, no puede pensarse por fuera de este otro, de los discursos que armaron en estos lugares, porque no solamente tiene que ver, ¿no?, con la posición de sus padres respecto a su castración, ¿no? Cada padre, o sea, el nacimiento de un niño confronta tanto al padre como a la madre a su relación a la castración, pero también al nudo del malentendido parental, a la relación de pareja, y a su vez a ese lugar que constituye el otro con mayúscula, que es el lugar de, decíamos, para la palabra, la dimensión de la verdad, que tiene que ver con los discursos de época. ¿Sí? No es lo mismo un niño nacido durante la pandemia que un niño nacido durante la dictadura. ¿No? Hay algo del contexto también, de los discursos de la época, que influyen, ayer lo trabajábamos con un querido amigo, Gonzalo, en el FARP, decíamos, hay una sinfonía del acaecer universal, una referencia de Freud, en donde los acordes culturales arman ciertas referencias, ciertas resonancias, y desde ahí se escucha, ¿no? Desde ahí se configura un lugar específico para escuchar. Por lo tanto, cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes, y se nos presenta el desafío de escuchar a sus padres, ¿no? Tenemos que salirnos de esta posición de culpabilizarlos, ¿no? Que muchas veces lo entendemos, moralmente lo entendemos, pero a la hora de la escucha se nos trastoca mucho, muchas veces este lugar, ¿no? En donde menos queremos que se hagan cargo por lo que le pasa a su hijo o a su hija, sino justamente responsabilizarlos, que es la posición ética a la cual yo entiendo la escucha del analista, que es responsabilizarlos implica que ellos puedan responder, ponerlos a hablar de esa posición de otros para ese niño. Es decir, cuáles fueron esos significantes que se jugaron a la hora de leer esa subjetividad. Y ahí, digamos, son ellos los que están atravesados por el discurso, por las significaciones, por sus representaciones, por el modo de posicionarse frente a eso, que ya si acomodamos un poco el auricular de la escucha a ese ángulo, estamos zanjando la cuestión de su culpa. No es culpa de los padres, es cómo esos padres pudieron posicionarse, qué se les jugó a partir de recibir un diagnóstico, de observar que, no sé, su hijo mordió a un chico en la escuela, esas cosas que uno, ¿no?, cuando los padres lo traen, o cuando los mandan de la escuela o de una institución,
¿no? En el campo de la discapacidad específicamente, muchas veces cuando traen a un joven que ya tiene 15 años, ¿no? Con un diagnóstico de síndrome de Down, y uno dice, ¿y por qué viene? ¿No? Y los padres dicen, bueno, lo que pasa es que viene haciendo tratamientos de los 3 años. Bueno, pero ¿por qué viene? ¿No? Como diciendo, el diagnóstico no habilita el tratamiento, tiene que haber ahí un penar de más, como dice Lacan, ¿no? Hay algo ahí que tiene que realmente presentarse como padeciente para que nuestra intervención tenga una lógica de dirección de la cura. ¿No? Muchas veces el padecimiento está en el otro, ¿no? Y entonces, ¿con quién trabajamos? ¿Con el muchacho, con el niño, la niña o sus padres? ¿No? O con los dos. Eso es una decisión ética, no hay recetas. Pero sí quiero resaltar que depende de cómo uno escuche, va a poder tomar esas decisiones. El analista está, lo digo así, interesado, es decir, con 3 S, ¿no? De sujeto, supuesto, saber, en esas marcas que dice un cuerpo o por las cuales un cuerpo pone a hablar a alguien. Somos lectores que acompañamos a cada niño, niña y adolescente a hacerse lectores de sus marcas. Nosotros las leemos, pero las ponemos a jugar para que esas marcas que hablan de un tiempo subjetivo, de un modo de palabra, de una forma de habitar el lenguaje y de constituir un cuerpo, puedan equivocar su destino. Puedan entonces, en el mismo acto de ser tachadas, ¿no? Recuerdan que Lacan, sobre todo en el Seminario 9, dice, ¿no? Que la institución, ¿no? El significante se constituye en el mismo modo en que es tachado, es decir, que se puede instituir una lógica de lectura equívoca, donde ya esto que se dice no necesariamente tiene que coincidir con la verdad, no coincide con la exactitud, decíamos, ¿no? Sino que justamente prestarse al equívoco para que el sentido sea una posibilidad, ¿no? Y no un objetivo, una significación cerrada. ¿No? Pasa mucho esto con las niñas que de repente están cursando una elección distinta en relación a su género, ¿no? Las infancias trans. Parece que hay que acompañar esa escucha, hay que acompañar el proceso de constitución de ese cuerpo y de ese modo de habitar la sexualidad y el lenguaje. Eh, no digo que no se tome como una palabra verdadera, que una infancia trans esté definiendo su camino. Pero otra cosa es tomar esa palabra como verdad última y someter a ese cuerpo a un tratamiento hormonal, que eso tiene efectos devastadores. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí la jugada es del otro. Un otro que hoy en la época se encuentra caído de su función, ¿no? Y lo podemos ver en estas cuestiones que parecen muchas veces banales, ¿no? Pero que elija su nombre, bueno, que elija su escuela, que él, ¿no? Libre albedrío, no sé, amamantar a libre demanda. A ver, no estoy en contra de eso, no quiero decir que eso no se haga o que está mal. Digo, ¿desde dónde se lo hace? ¿No? Porque la marca del otro no tiene que ser un autoritarismo, pero sí tiene que generar un lugar de autoridad. Y con esto quiero decir, la autoridad implica un lugar de asimetría, ¿no? Y la asimetría no quiere decir estar por encima de, sino ubicarse en un lugar distinto, disímil, para poder plantear opciones, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo que es muy gráfico. Si uno le dice a un niño de 4 años, elegite lo que quieras en una juguetería, lo enloquecemos. Lo enloquecemos. No sabe qué agarrar, o quiere todo, o esto no. Digo, lo mismo si lo soltamos en una tienda de dulces, ¿no? Elegí lo que quieras, lo enloquecemos. Ahora, si uno le dice, bueno, elegite de esta góndola, ¿no? Le acotamos el espacio, le marcamos un lugar, y el niño podrá decir,
No, quiero lo de la otra góndola. Entonces ahí habilitamos una elección. Le damos ese lugar a la palabra de inaugurar un lugar para ese sujeto. Después le podremos decir, no, está muy caro, fijemos, ¿no? Y ahí podemos pensar entonces, ¿no? Cuando nos dan la receta, ¿no? Hay que anticiparle todo a este niño porque tiene una presentación autista. Hay que negociar porque es un oposicionista desafiante, ¿no? Fíjense la lógica deductiva. En tanto trastorno observable, objetivable, basado en una conducta, aplico o medicación o aplico receta. Y en realidad no estamos leyendo ahí qué posición enunciativa se está tomando a partir de eso que ahí se dice o se hace. ¿Sí? Entonces, uno puede tener una intervención que puede sonar a directiva desde el psicoanálisis. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirle, no, ahora a esto no jugamos, ahora jugamos a esto? ¿No? ¿Eso es una intervención conductual? Puede ser, pero ¿desde dónde la hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué leemos? Digamos, ¿no? O qué esperamos encontrarnos. Digo, eso es lo que quiero resaltar para pensar la escucha analista, ¿no? Como dice Beatriz Janín, ¿no? Hay que devolverle a la conducta del niño su carácter de incógnita. Esto es habilitar una lectura donde se supone un sujeto y se supone un saber en constitución en ese cuerpo y en ese modo de habitar el lenguaje. Que ya veremos qué quiere decir un cuerpo, qué quiere decir habitar el lenguaje en los distintos tiempos que se van suscitando en la infancia, ¿no? Cuando hablamos de niño, cuando hablamos de infants, cuando hablamos de lo infantil, esto que venían poniendo en tensión al principio, que no es lo mismo pero que confluyen, podríamos decir, lo importante es dónde nosotros posamos la escucha. ¿Sí? ¿Para qué? Para armar un mapa, una cartografía del sujeto, ¿no? Inclusive desde los modos en que ingresa a un consultorio, podríamos decir, ¿no? ¿Cuáles son los gestos, los ritmos, las rimas, los movimientos, las pausas, las miradas, los trazos, si elige jugar, si elige tirar todo eso habla de que ahí hay alguien que está diciendo, que está intentando decir sobre su existencia, podríamos decir. Por eso hablaba al principio de que el síntoma habla de un modo de lazo. El síntoma para el psicoanálisis, más que una problemática a erradicar, es la brújula, ¿no? La política es del síntoma porque habla del lazo transferencial, porque sabemos que la lectura del diagnóstico estructural, pero también del síntoma, de la estructura subjetiva, se hace en transferencia. ¿Sí? Solamente en el lazo transferencial vamos a poder leer los significantes que asignaron el lugar para ese sujeto y poder equivocarlos, como decíamos, para poder torcer ese destino que ahí estaba produciendo ese malestar, ese penar de más. Y esto se hace en esta lectura que les decía desde las 13 horas, real, simbólico, imaginario. Por eso vamos a trabajar el cuerpo, la palabra y el juego desde esta lectura en trenza, podríamos decir, en RCI, para poder leer a qué responde el síntoma, ¿no? Si es, como dice Lacan, sintomático la estructura parental o está ahí realizando el fantasma materno, si ahí hay juego o no, cuándo hay juego, cuáles son esos efectos que el jugar anuda como escena, ¿no? Vamos a ver el juego entre estas vertientes, el juego, el jugar y la función lúdica en el anudamiento de los tres registros. Cuando una palabra a través del eco y la resonancia puede constituirse ahí como posibilidad de un mensaje dentro de un código, o cuando ahí se habla de un neologismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a intentar cercar a partir de estas coordenadas del juego, la palabra y el cuerpo, qué lugar para lo infantil y cómo eso infantil retorna más allá, como decíamos, de la franja etaria,
del tiempo, del desarrollo y de la escena analítica, justamente, ¿no? Pensando, como les decía, la infancia como el tiempo en que lo infantil se pone en escena. Yo lo digo así, la infancia es ese tiempo de jugar. ¿De jugar qué? Los puntos de lo infantil que aún insisten en buscar una nueva escritura. Bueno, hasta acá un poco la introducción del seminario que vamos a iniciar en octubre. Agradecerles nuevamente a Joica, y le paso bueno, la palabra nuevamente a Arturo y después conversamos un poquito, si les parece. Claro, muchas gracias, Walter. Efectivamente, vamos a pasar a un espacio para diálogo. Así que si ya tienen preguntas, pueden ir levantando la mano aquí en Zoom o prendan su micrófono y enseguida las hacen o irlas formulando. Solamente tomo un minuto y quisiera dar algunas particularidades del curso. Iniciamos el día 21 de octubre, es viernes, eh, y van a ser 4 encuentros cada viernes a partir de esa fecha, a las 18 horas de México, que serían 20 horas de Argentina. Las clases se van a poder ver en vivo, que va a ser por esta plataforma, Zoom, y van a quedar grabadas, así que si no pueden en ese horario, pero también les ha interesado, pueden inscribirse y sin problema lo puedan ver en cualquier otro horario. Pueden enviar sus preguntas también, ¿no? Durante la semana. Entonces, realmente nada más es decir esto, es hacerles la invitación. Nos preguntan mucho también si damos constancia. Quien quiera recibir una constancia del curso se puede emitir la constancia. Y por último, aquí en el chat, tanto Paola como Jesús les han dejado algunos links. O sea, cómo inscribirse, solo es contactándonos. Aquí están los links tanto de WhatsApp como de Facebook o de Messenger. Escríbanos, estuve en la clase abierta y quiero hacer mi inscripción y es haciendo un pequeño registro y listo. Y por último, mencionarles a quienes están aquí en esta clase abierta, a quienes lleguen a ver en repetición todavía el de hoy, martes 20 de septiembre, por decir que estuvieron en esta clase, tendrán un beneficio en suscripción, que es en el costo. El costo para el día de hoy es de 1,000 pesos mexicanos. ¿Okay? El curso tiene regularmente otros precios, pero solo el día de hoy menciónennos y tendrán este precio especial. Bueno, es ahí lo que yo quería decir, esa es la invitación. Y listo, ya tenemos una mano levantada, así que bueno, ahora es para que puedan conversar con Walter. Así que abrimos este espacio, tenemos todavía unos minutos. Le damos el micrófono a Sandra, que ya la tiene levantado, y si alguien más se va animando, puede ir haciéndolo y en cualquier momento ya intervenir. ¿Ok? Así que adelante, Sandra. Gracias. Bueno, mi pregunta va en el sentido, la última parte, cuando se menciona el juego, la mirada y el cuerpo. Eh, serían, no sé si entendí, eh, marcados en los 3 registros o se está pensando cada uno correspondiente a uno de los registros RSI. Bien, bueno, gracias Sandra por tu pregunta. En realidad, el juego, vamos a hacer un recorrido por distintas referencias. Mi idea es pensar el juego como un RSI. A partir de algunas coordenadas específicas de Winnicott, ¿no? Pero también pensando en el dispositivo del juego como el escenario para poder anudar los 3 registros de un modo distinto, para poder establecer alguna especie de, bueno, podemos decir suplencia o, digamos, un modo en que el nudo pueda armar una forma distinta de consistir, podríamos decir. Pero el juego yo lo pienso como un RSI, es decir, a partir de la lectura de que jugar, juego y lo que yo llamo función lúdica, lo podamos poner a cuenta de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y ahí, digamos, lo que anuda o la función anudante es el jugar mismo, pero eso va a depender
de la posición que tome el analista, el lugar del juguete, vamos a ver como distintas nociones que hacen a la escena del juego y a las posiciones, a la posición del analista en juego, que nos permitan leer la escena del juego como un RSI, desde las claves real, simbólico e imaginario. Gracias. O nada. Yo también quería participar, Walter. Es que me quedé, la verdad, muy impactada por todo esto que tú manejas y que se escucha muy denso, y la verdad es que es una forma muy diferente de pensar la infancia. Justo yo ando como haciendo la investigación de esto y me encuentro con un libro que se llama La historia de la infancia, pero en América Latina. En este libro hay una autora que se llama Beatriz Alcubierre, y justo hace como esta mención de que la infancia se ha escrito a través de la mirada del adulto, ¿no? O sea, uno se pone en este papel de investigador sin notar que uno también está puesto como ese, como ese niño, ¿no? Y aquí me preguntaría yo, ¿no? ¿Cómo afectará esto entonces la lectura y el trabajo que hemos tenido con los niños? O sea, pensar a los niños a través de un adultocentrismo, como lo dice la wea, sería, sería como una forma de no tomar en cuenta esto que el niño pone, ¿no? En esta escena. No sé, se me vienen muchas preguntas. Bueno, gracias, Paola. Más que interesante, sí, lo que traes. A ver, podría contestarte con una referencia a quien fue una de mis maestras en la temática, en la formación de clínica con niños, que es Alba Flessler, ¿no? Que ella dice: un niño es un lugar en el fantasma del otro, ¿no? Evidentemente, para hablar de un niño, uno no tiene que estar en otro tiempo, digamos, ¿no? Quien habla de niños es porque niño no es, el niño está jugando, no habla de lo que es ser un niño. En todo caso, es efecto de la lectura del adulto. Ahora, me parece que la posición del analista ahí, más allá de poder tener en cuenta qué es un niño, cómo se lee la posición de un niño en los discursos, ¿no? Esto que les traía un poco medio abrupto, ¿no? Que un niño que entre los 3 y 7 años tiene la mayor capacidad de plasticidad simbólica, por eso hay que estimularlo y hay que darle todas las terapias y hay que darle, ¿no? Esta cuestión, ¿desde dónde se está leyendo ahí un niño, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se entiende ese cuerpo que no solo está yendo 8 horas al colegio, sino que después tiene tantas terapias, sino, ¿no? ¿En qué lugar queda el juego? Digamos, ¿no? ¿En qué lugar o cómo se entiende eso que el niño ahí está diciendo? Por eso decía palabra, juego y cuerpo. Ahora, más allá de que ese niño, porque la palabra niño es una construcción cultural, así como en la adolescencia, que se basa en ciertos registros y en ciertos criterios, ¿no? Porque un niño antes iba a trabajar, porque los niños antes se los trataba como un adulto, después, no por nada partí, ¿no?, de la ley y de cómo se considera un niño hoy, y la palabra del niño hoy, parte de ahí. ¿Para leer qué? Para leer el sujeto, como les decía, el sujeto en términos psicoanalíticos, ¿no? El sujeto que se representa entre significantes, el sujeto que es efecto de la lectura del otro, o sea que no se puede leer un sujeto por fuera de un lazo, así como no se puede leer el síntoma por fuera del lazo transferencial, porque es ahí donde ese sujeto hace, digamos, ese sujeto en estas distintas variables, ¿no? No porque coincida con ese niñito, sino porque muchas veces ese sujeto es ese asunto familiar que se encarna en ese niño. Entonces uno puede trabajar, lo vamos a ampliar en el seminario, pero por ejemplo, un
un niño, nietos de desaparecidos en la dictadura, hay algo en esa trama simbólica que se empieza a jugar en un modo en que este niño corporeifica, mejor dicho, esa historia, que lo pone en un lugar en donde es echado de escuelas, es apedreado por sus compañeros. Había algo de este niño que no podía dejar de ponerse a jugar en ese cuerpo, que era hacerse objeto del rechazo del otro. Toda esta construcción simbólica que yo te estoy resumiendo ahora, hacerse objeto del rechazo del otro, tuvo que ver con poder escuchar esta historia de su madre y de cómo su madre fue afectada por la desaparición de su padre en dictadura, y cómo esto, en la relación significante que ella puede empezar a abrir en su discurso, indirectamente, podríamos decir, afectaba el cuerpo de este niño. Cuando la madre abrió algo de esa historia, este pibe dejó de pelearse en la escuela. Dejó de hacerse insoportable para el otro, incluso para su madre. ¿Por qué? Porque inconscientemente, podríamos decir, o en ese inconsciente transgeneracional, esa historia, esa transmisión irreductible que decía, de ese agujero histórico, hacía ese asunto de lo familiar, hacía que este pibe no deje de encarnar ese objeto insoportable, que fue trabajado a dos aguas, con el chico en análisis, con los juegos, pero también con esta madre que pudo empezar a abrir un poco esa historia. Y que, digamos, fue en un tiempo muy específico también, ¿no? Y a partir de una escucha y a partir de algunas intervenciones puntuales. Entonces vuelvo, ese penar de más, esa situación penosa que se le presenta al niño o al contexto familiar o institucional, habla de un sujeto en sus distintas acepciones, de algún asunto que se está poniendo en juego, y eso puede ser un sufrimiento que se le juega al niño, un sufrimiento que se le juega al otro del niño y que por lo tanto impacte, un asunto familiar que no deje de insistir en pedir cierta escritura para que algo ceda, ¿no? Entonces ahí tenemos las distintas versiones en la cual un niño puede estar representando el objeto en el fantasma materno o puede estar respondiendo a lo sintomático de la pareja parental, por ejemplo, ¿no? Para traer un texto de Lacan. Por lo tanto, obviamente las significaciones de un niño vamos a tener que tenerlas en cuenta. Sin embargo, apuntamos a un sujeto, quiere decir, recortamos los significantes y el estatuto de significante, porque puede, como decía, puede ser un significante que se escanda para, ¿no?, armar cadena, un significante la holofrase, o un significante en estatuto de traza, esto lo trabaja muy bien Luján Iguales, ¿no? Es decir, en eso que todavía está como impreso en el cuerpo, ¿no?, y que todavía no puede tacharse desde el significante para ser leído, ¿no? De acuerdo a qué estatuto tome eso en la lectura del otro, va a poder equivocarse o vamos a poder intervenir en distintos lugares. Muchas veces es una intervención en la escuela o una intervención con el abuelo, ¿no? Estas cosas que indirectamente tocan ese punto de goce en donde está anclado ese síntoma, ¿no? Y entonces eso deviene otra cosa. Por eso es importante que nos tomemos el tiempo de escuchar ahí, y no que porque el niño se pelea en la escuela hay que atender al niño, o porque el niño tiene un diagnóstico específico merece ya un tratamiento. Hay que escuchar el asunto, hay que escuchar cómo se entrama esa situación, para después poder leer ahí el juego, el cuerpo, la palabra, a qué remite. O cómo dirigimos la cura, porque nosotros no dirigimos cuerpos, no dirigimos palabras, no dirigimos juegos, dirigimos curas. Entonces esa es una posición también, ¿no? Cuando se le dice a un niño juguemos a esto o a esto no juego, o a ver qué se juega ahí de cada uno. Sí, muchas gracias, Walter. Justo esto me abre más preguntas, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿qué sujetos demanda el discurso actual? Y marcar justo estas coordenadas ayuda a pensar como estas nuevas formas de subjetividades
a los que uno como psicoanalista va a ver, ¿no? En esta práctica clínica teórica y que es muy, muy interesante. Pero bueno, doy paso a alguien más. Muchas gracias. Gracias, Paola. Horacio creo que tiene la mano levantada, ahí está. Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Fernández, yo soy kinesiólogo, fisioterapeuta, no sé cómo lo conocen en México, y trabajo con bebés y niños. Quería preguntarte, Walter, primero agradecerte, muy, muy claro, ¿cómo pensabas la cuestión de, bueno, esto del cuerpo cuando hay un diagnóstico médico desde los primeros tiempos, ¿no? ¿Cómo pensar el trabajo con la familia? Bueno, algunas coordenadas por ahí que puedas dar en relación a eso. Bueno, te agradezco, Horacio. Primero me alegra mucho tu participación, eh, porque me parece que esto puede abrir el diálogo entre discursos, me parece que es lo que enriquece las profesiones. Entonces, no quiere decir que el psicoanálisis eh, sepa más o menos que, digamos, el discurso médico. No se trata de eso, sino se trata de poder generar intercambios para que las inconsistencias mismas de ambos discursos puedan construir o ayudarnos a construir herramientas de intervención. Así que celebro tu participación y te agradezco que estés acá. Y yo en ese caso recomiendo mucho a Donald Winnicott, que además era pediatra y que tenía, ¿no?, otra posición ahí con los niños. Pero es interesante lo que planteás, porque ahí donde decíamos, ¿no?, en ese estatuto infans, donde no hay palabra, ¿no?, vos traés los bebés, que es un momento en donde eso se está constituyendo, ¿no? Muchas veces, o podríamos decir la más o la mayoría, no me gusta generalizar, ¿no?, pero todas las veces, la intervención con la familia produce la apertura de otra posibilidad de leer eso, que puede ser un diagnóstico fatalista o fatalizante, para armar un neologismo, ¿no? Que nos pasa mucho, por ejemplo, con algo que es una marca real en la biología, que es, por ejemplo, la trisomía del par 21, o sea, el síndrome. Eso es un diagnóstico que dispone al cuerpo a ciertas construcciones. Digo ciertas porque hay tantos modos de habitar el síndrome de Down como sujetos. La verdad que yo he conocido un montón a lo largo de mi formación en escuelas e incluso sigo atendiendo en consultorio, me los encuentro en las distintas instituciones, y ahí cuando uno se da cuenta que realmente un diagnóstico médico no define el destino de nadie, es cómo eso se porta y cómo se le hace lugar a eso. Por eso hablaba del otro como lugar, ¿no? Entonces podemos decir que evidentemente hay destinos ya dispuestos por los discursos eh, que toman a la verdad, al cuerpo como una máquina, si solamente, ¿no?, se reduce a la biología o a la anatomía, y que por ahí, por dejar de lado este cuerpo que Freud descubre como el cuerpo pulsional, el cuerpo erógeno, que remite al lazo y a la afectación por el lenguaje, dejando eso de lado, nos perdemos gran parte de posibles intervenciones que incluso tienen, diría que sobre todo tienen, efecto en la biología, ¿no? Cuando se habla de plasticidad neuronal, esa plasticidad neuronal no va de suyo, tiene que ver, por ejemplo, con el efecto que tiene un abrazo, o que alguien le susurre, le cante, lo mire, ¿no? Sabemos que los bebés nacidos posguerra, si no tenían a esa persona que no solo alimente y cumpla con sus necesidades, si no le cantaban, si no lo miraban, si no lo acurrucaban, ese bebé, ¿no?, venía del síndrome de hospitalismo y se moría. Entonces, revalorizar ese lugar de la mirada, de la palabra, como afectación de los cuerpos,
yo creo que les diría, es una misión de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Hoy donde la palabra está súper devaluada por una imagen muy presente, por un empuje a un ideal de la transparencia, ¿no? Donde esto, todo lo que se dice tiene que ser de cierta forma, o no, o el otro no que puede decir y hacer otra cosa, entonces ya la palabra no tiene ese valor de pacto, de promesa como si lo tenía en otro tiempo. Es muy importante que podamos leer qué estatuto y qué valor tiene la palabra, pero no solo en la época de hoy, sino para ese otro al que recibimos y al que escuchamos. Entonces muchas veces poner a trabajar con las familias el diagnóstico implica no decirle, no, este diagnóstico no sirve para nada, este diagnóstico, sino poder pensar qué lugar ocupa ese diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico es ese resquicio por el cual el otro puede agarrarse para taponar su angustia en ese momento, y después uno puede decir, bueno, ahora lo podemos empezar a deconstruir. En otro momento, el diagnóstico es ese tapón que se transforma justamente en el destino. Todo tiene que ver por eso, ¿no? Entonces, esto que decía, responsabilizar a los padres, poner a hablar al otro, significa poder ir recortando, extrayendo significantes que puedan equivocar ese destino que es meramente una etiqueta, ¿no? Yo he tenido la posibilidad y la fortuna de trabajar con chicos con un diagnóstico, con un certificado único de discapacidad, con proyectos de inclusión y proyectos de acompañamiento en la escuela, donde construyendo transferencias con la institución y armando distintos dispositivos, los chicos han podido realmente prescindir de esos apoyos y terminar su escolaridad, ¿no? Otros han podido dejar de lado el certificado único de discapacidad, cuando pudimos trabajar con los papás que realmente la problemática de su hijo no estaba representada en ese certificado, por ejemplo, ¿no? Un chico que transitó muchos años con síndrome de Asperger, pudimos ir trabajando con los padres que, por ejemplo, la dificultad se le presentaba en poder confrontar ciertas miradas o ciertas formas en las cuales el otro se le venía encima. Entonces pudimos construir ciertos modos de chistes, cierto guiño de la ironía en ciertos ambientes, en lo cual a él le permitió armar un lazo por el cual ya el síndrome de Asperger descrito en su certificado no lo representaba. Entonces pudimos decir, bueno, el diagnóstico real de Pepito es esta dificultad que le vamos a poner a trabajar. Entonces cayó el certificado de discapacidad, cayó ese título estigmatizante para ese cuerpo. Hay diagnósticos con los que se puede hacer, hay diagnósticos en los cuales la pregnancia del cuerpo anatómico es tan fuerte, por eso traje primero el síndrome de Down, que es una condición biológica, si se quiere, pero que no define el destino de una subjetividad. Poner a jugar eso hoy en un contexto donde los discursos empujan, como decía, a la palabra, a ser una palabra abraccionaria, ¿no? de pura catarsis, que no compromete ahí a alguien, ¿no? Porque eso habla de un estatuto de la palabra. Pensar el estatuto del cuerpo y de la imagen, pensar cómo se considera un cuerpo, ¿no? Cómo se considera una mente, ¿no? Si es un mero compendio de datos, si es un mero sistema de distintos circuitos, ¿no? Depende la teoría que lo trate o que se ponga en boga. Digo, me parece que si hay un punto en el cual el psicoanálisis puede agujerear ese saber absoluto, es poner a cuentas ahí que hay un sujeto supuesto, un saber supuesto, que, que abre una posibilidad de que ahí se está diciendo otra cosa, ¿no? Por eso decía, esta cuestión que se dice, no, los chicos muerden y pegan porque no hablan, ¿no? Bueno, algo les está pasando. Traigo otra cita que por ahí quienes me escucharon me suelo repetir en esto porque me parece que es fascinante, de Juan Bassen, que dice, ya no se pregunta qué le pasa a un niño, sino qué tiene.
Entonces, este cambio de pregunta que parece, digamos, un cambio de sintaxis y gramatical, habla de la posición de quien pregunta y de la posición sobre qué se pregunta. Que un niño tenga algo lo hace objeto de aquello que tiene o lo que no tiene. Sin embargo, preguntar qué le pasa, uno instituye ahí un sujeto que puede padecer o que está sufriendo de algo. En todo caso, lo ubica en el lugar de alguien que está respondiendo de un modo a algún malestar, ¿no? Entonces, estas coordenadas nos tienen que servir para poder ubicar en ese otro que se constituye a partir de los padres, parientes, de aquellos que acompañan a ese niño, dónde está ese punto de angustia, dónde está eso que hace que se tomen del diagnóstico para responder a algo que quizás no tiene que ver con eso, ¿no? Hay papás que te dicen, bueno, sí, él tiene esto, pero en realidad es demasiado tosudo, ¿no? O tiene un carácter, bueno, eso ya abre una posibilidad de decir, ah, bueno, ¿y de dónde sacó el carácter, no? Bueno, mi papá, y ahí ya está, se pone, ¿no? Ahí a hablar a ese otro para poder construir otras nuevas coordenadas y que ese diagnóstico no advenga ahí como un destino fatal, ¿no? No sé si algo de esto te respondí o... Sí, Horacio, buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. pues nada. Gracias. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, también creo que ya estamos en tiempo de ir cerrando. Quería solamente yo invitarles a que igual en el chat hay un PDF del curso donde ustedes van a ver el programa, el libro de las clases que Walter tiene y también un argumento que igual escribió Walter para el curso y, bueno, información sobre justamente el curso. Así que lo pueden encontrar en el link que está acá en el chat o escribiéndonos también, pueden decirnos, me mandas por favor el folleto informativo, es un folleto informativo en PDF, tiene un diseño aparte muy bonito y todo, pero sobre todo la información. Entonces ahí lo van a poder ustedes ojear y leer más también al respecto, ¿no? Aparte de lo que han escuchado aquí. Y bueno, reitero los links para contactarnos. Pues prácticamente, Walter, no sé si quieras decir algo más. Invitamos a la No, gente. Ajá. por el Bien. momento, bueno, agradecerles nuevamente la posibilidad de poder seguir repensando y compartiendo estos temas. Y que, bueno, a modo de seminario, la idea, más allá de transmitir estas cuestiones que vamos encontrando y el recorrido teórico y clínico, la idea es que podamos construir un saber como saldo de la experiencia del diálogo. Así que esa es un poco la propuesta. Excelente. Pues gracias, Walter, por estas últimas palabras y por toda la charla, la presentación. Les invitamos, nos vemos a partir del 21 de octubre, Walter. ¿Ok? Y a quienes estuvieron Bueno, aquí en vivo y quienes nos vean en la televisión también, un saludo. Bueno, pues damos muchas por gracias. concluida esta sesión. Y bueno, Gracias. Buenas noches.